Cuando la raza sale por la puerta, la cultura entra por la ventana. Ese es el título de el capítulo, mi capítulo en el volumen colectivo Estereotipos y sesgos en las narrativas sobre migraciones, coordinado por Dolores Morondo y Elena Guidoni de la Universidad de Deusto en Bilbao. Un volumen colectivo muy meritoriamente coordinado, siempre es complejísimo trabajar con muchos autores, pero que Dolores Morondo y Elena Guidoni han hecho un, un trabajo muy bueno realmente y ha contado con colaboraciones muy interesantes de una mirada realmente interdisciplinar entre los estudios de cine y de la imagen, la filosofía, el derecho, la sociología, autores como María Ángeles Barrere, Atlas Neirigoyen, Catalina Tassin, Encarnación La Espina, Juana Guizueta, Cristina de la Cruz, Aitor Ibarrola Almendariz y yo mismo. ¿Cuál es el punto de partida y cuáles son las ideas básicas que podría tratar de resumir en un vídeo de 10 minutos sobre los problemas del estereotipo cultural, o sea, de la cultura estereotipada? Bueno, yo creo que uno de los conceptos más complejos y quizá por ello más donde hay más tentación, ¿no? de reducirlo y de reducirlo de forma estereotipada es el de cultura. Yo creo que junto al del género o al de la raza es un mm, reiterado objeto de estereotipación. Con la mujer los estereotipos suelen ser de inferiorización, por ejemplo, cuando se apela a su debilidad o a su inconsistencia, en- desde, desde Kant a Proudhon, ¿no? O estereotipos ambivalentes, por ejemplo, su sensibilidad, su propensión al cuidado. En la construcción estereotipada de la raza, por ejemplo, de la raza negra, el estereotipo incluye una densa amalgama de fidelidad, nobleza, amigo noble, amigo fiel, o una especie de carnalidad animalesca que se despierta de forma nocturna en las películas, novelas de cine negro, en la imaginería del blackface, en lo que se llamó el minstrel show, ¿no? El minstrel show fue una forma de entretenimiento racista que se desarrolló en el siglo XIX en Estados Unidos, una especie de ópera burlesca en todo caso, un espectáculo que consistía en parodias cómicas y actuaciones musicales que representaban a personas de ascendencia africana que normalmente o habitualmente eran representadas por personas blancas con un maquillaje, ¿no? El minstrel mostraba a los negros satirizados como tontos, como perezosos, bufones, así, supersticiosos, despreocupados. Bueno, el estereotipo mmm, no nos ha abandonado nunca. Hace unos años, con el acrónimo PICS, que suena como cerdo en inglés, Angela Merkel y parte del pensamiento neoliberal post-pandemia 2008 señalaba a un grupo de países, Portugal, Italia, Grecia y España, como también habitados por personas proclives a el despilfarro en la siesta y la vagancia. El estereotipo cultural al que quiero referirme aquí es la matriz de muchos otros estereotipos y aparece desde antiguo muy ligado a las fronteras. La idea de bárbaro, que ya es un término que contiene una burla, porque hablar así de forma inteligible es lo que señala al bárbaro, ¿no? La idea de bárbaro en la cultura grecolatina es quizá el ejemplo más claro. Hay pocas imágenes, en mi juicio, más gráficas que el llamado sarcófago Ludovisi o el grande Ludovisi. Son estas denominaciones historiográficas de un sarcófago romano del siglo III de nuestra era, tallado en mármol, que representa una batalla entre bárbaros y romanos. Descubierto en 1621, al exterior de la puerta de San Lorenzo de Roma, y adquirido por el general Ludovico Ludovisi, que era sobrino del Papa Gregorio XV. Lo primero que todavía percibe el observador, es un tema que nos interesa mucho en el Centro de Investigación la Norma de la Imagen, es que la masa humana del sarcófago, una batalla entre bárbaros y romanos, está clara y estereotípicamente diferenciada, simbólicamente al menos diferenciada. Los romanos están afeitados, tienen la barba cuidada.
los cabellos cortos, llevan casco, coraza, llevan una túnica de malla, la espada corta, el manto militar. Vemos cómo sus rostros se muestran enérgicos e impasibles, como fruto de una constitución equilibrada. Los bárbaros, por el contrario, barbudos y con cabellos largos, visten pantalones o llevan el torso desnudo y sus contorsiones parecen apuntar un retorcimiento interior. Nuestros ojos se detienen en sus muecas de sufrimiento. Su derrota parece siempre inminente. Bajo los conocidos términos de Erwin Panofsky, la composición sugiere una interpretación iconológica de desnivel, un logos acerca de la diferencia de constitución en todos los sentidos, acepciones de un término muy jurídico, político, como constitución, pero que también es anatómico, es biológico. La composición culmina con un movimiento de los romanos envolvente sobre los bárbaros, en el que se cierran flancos de estos bárbaros que han atacado brutalmente únicamente el centro de las líneas. Bueno, Kant en sus lecciones de antropología, también en sus observaciones acerca de lo bello y de lo sublime, también retrataba a pueblos bárbaros de una manera entre el sarcófago Ludovici y las declaraciones de Angela Merkel a la que hacíamos referencia antes. Desde la perspectiva de la literatura comparada de la crítica cultural, un autor que nos gusta mucho en este canal, Lionel Trilling, en La imaginación liberal, critica el imperialismo mezquino y reflexivo, por ejemplo, de Rudyard Kipling, contra los bárbaros, por ejemplo, contra los indios, contra los colonizados. Y dice, la frase es memorable, que el estereotipo en Kipling es el baluarte para proteger la mente contra sí misma. De acuerdo con una bella imagen del antropólogo Luis Villoro, el otro se presenta siempre en la soledad de la conciencia como un satélite. Toda condición de colonización parte siempre de una suerte de minusvalorización, una inicial negación del otro, o más exactamente una sumisión desde su constitución discursivo-ideológica como un objeto de dominio. Bueno, en esa línea podemos hablar de Los condenados de la tierra, que es una obra de referencia, la de Frantz Fanon en 1961. Yo creo que Fanon ha ejercido una influencia inigualada en la concepción dañina de los estereotipos, en el daño que produce un estereotipo, sobre todo el estereotipo racial, racial unido a determinadas posiciones de subordinación. Y yo creo que cada vez que un investigador de las creencias sobre los atributos asignados a un determinado grupo social aborda ese tema, yo creo que Fanon oficia todavía como una referencia. Sus razones, el porqué del daño de estos condenados de la tierra, explica muy bien los efectos psíquicos de las subordinaciones complejas. Como la inferiorización cala muy hondo, ¿no?, en la persona estereotipada. Como puede apreciarse en las páginas de Roland, de Camus, de Guite o Malraux, y en general en toda la literatura decolonial, el daño de ese estereotipo está tan presente, y de ahí viene una primera clave de nuestro vídeo, que el estereotipo cultural lo que hace en los años 60, 70 es oscilar, pero sin perder su función narrativa, por no repetirlo de estereotipo, reductiva. O sea, las culturas y los orígenes no abandonan el dominio del estereotipo, pero cambian el polo de lo negativo a lo positivo. Por ejemplo, en las pretensiones del cine de Hollywood o en la premisa, ¿no?, del cine de Hollywood durante mucho tiempo de no presentar personajes negros negativos. Ahí volvía a estar el estereotipo de la nobleza, ¿no?, de la fidelidad, de personas dignas de confianza, negándole a la persona negra el derecho que tiene la persona blanca de ser un cabrón si quiere. O sea, no hace falta que sea siempre bueno por ser negro, debe ser igual que el blanco, ¿no? Pero el estereotipo sigue funcionando. Bueno, ¿por qué el estereotipo es realmente muy complejo cuando hablamos en términos culturales? Porque cuando la raza sale por la puerta, la cultura entra por la ventana, ¿no? Pues eso es muy visible, y con eso vamos a terminar esta introducción, en uno de los estereotipos más extendidos de nuestro tiempo, que es el de la islamofobia.
La islamofobia se ha normalizado en la esfera política y la idea de que los inmigrantes, algunos inmigrantes, constituyen una suerte de amenaza para la cultura local, se supone que es por provenir de países, como diría Ferlosio, que rezan a otro dios, ¿no? Es uno de los ejemplos más claros de estereotipia en el ámbito cultural. La islamofobia es una forma de racismo dirigida contra personas musulmanas y supone un claro ejemplo de retroalimentación entre estereotipos étnicos y estereotipos culturales. Expresan la idea de que ser musulmán empuja a actuar de una determinada manera, más allá de la religión, de forma análoga a como en el pasado se defendía la predisposición biológica de la llamada entonces raza negra. Desde luego la islamofobia también es racismo en el sentido más clásico, ¿no? A veces es visible la politización, o más bien, en un uso degradado de la política, el, el juego que hacen figuras como Víctor Orbán, ¿no? En Hungría o Putin en la Rusia actual, pero bueno, hoy en día en toda Europa hay partidos políticos que incluyen en sus exitosos programas una defensa de la población local frente a la amenaza cultural. No se señala ya la piel, la pigmentación de la piel, ni los dioses, sino sus dificultades culturales de integración, ¿no? En una esencialización pues muy tóxica de la inmigración. Bueno, total, que el paulatino declive, podríamos decir así, del acento racial a favor del discurso de la incompatibilidad cultural está presente, pero tampoco significa que el racismo o estereotipo de toda la vida haya pasado a, a mejor vida. Bueno, gran parte de la xenofobia que afecta hoy a gitanos, a árabes, a subsaharianos se renueva, ¿no? Y se ve en ámbitos como el acceso a la vivienda, a mi opinión también la representación en el tejido, la carencia de representación en el tejido empresarial, ¿no? De este grupo, gitanos, árabes, subsaharianos. Es el testimonio de una escritora española que nos gusta mucho, Nayat El Akmi, quien en el lunes nos querrán, expresa esa desconfianza hacia el moro, entre comillas, bajo parámetros de un estereotipo que es a la vez externo, interno, racial y cultural. ¿Qué otro punto de partida es, en mi juicio, interesante para comprender bien hoy el estereotipo o la narrativa de la estereotipia? Pues algunos malentendidos sobre el significado de cultura. Básicamente que ninguna instancia, institución dedicada a la llamada política cultural, la gestión cultural, o que tenga competencias en cuestiones por ejemplo, de migración, se ha parado a pensar en la distancia que media entre la comprensión de la cultura como una tradición, objeto de estudio de la antropología, la etnología, por ejemplo, la tradición, no sé, de tirar cabras desde un campanario de Zamora, o las peleas de gallo en México, o la ablación del clítoris en Somalia, o el burka en Afganistán. Cuatro cosas que no nos gustan. Algunas tienen más fácil la posición al respecto. Yo, por ejemplo, por adelantarlo, sí que creo que debe prohibirse las peleas de gallos o lanzar cabras desde un campanario o las corridas de toro, pero por ejemplo no debe prohibirse el uso del burka en el espacio público, sobre todo por dos cuestiones, porque hay un derecho constitucional, como diría Ferlosio, las religiones o todas o ninguna, o si no se trata de una cuestión religiosa, al menos no se puede presumir la ausencia de libertad en una mujer a la hora de ponerse esta prenda que es horrorosa, por otro lado. Pero la imagen de policías nacionales deteniendo a mujeres en la calle, yo creo que provocaría el efecto perverso de un repliegue todavía más cultural, identitario y además una peor situación de la mujer. Yo creo que es para acabar con ese tipo para no ver, o por ejemplo, mejor, para que no existan situaciones de sujeción de la mujer en cualquier religión, el trabajo es otro muy distinto que el castigo penal, ¿no? Pero bueno, sé que esto es un poco polémico, pero dedicaremos un vídeo a esta cuestión. A mí, por ejemplo, no me gustan los Dire Straits, pero creo que es muy difícil prohibir que suenen. O no me gusta la tienda esa de la vaca de la Hop, pero tampoco puedo llevarme esposada a los que gestionan estas tiendas, lo que se le haya ocurrido la idea.
¿no? Bueno, nos hemos ido por un derrotero que no quería. La cuestión que quería plantear es la diferencia cultural. ¿Hay realmente una diferencia cultural profunda entre una holandesa vegana, protestante si se quiere, que esté involucrada en proyectos de convivencia colectiva, y un joven musulmán impulsor de ecogranjas en Nueva York? Yo creo que no hay diferencia cultural, por mucho que una sea protestante y el otro sea musulmán. Creo que simplemente es que tienen distintas religiones. ¿Hay diferencias culturales entre un japonés amante del Dream Pop y un chileno seguidor de Slowdive, el grupo Shoegaze o Dream Pop? Yo creo que hayan nacido en países distintos no significa, cuando les gustan el mismo tipo de música, las mismas películas, hablan el mismo idioma, se conectan en la misma red social, que hay una diferencia cultural. Entonces, ¿qué es lo cultural? Mm, Sigamos con este ejemplo. Imaginemos que ambos, el japonés y la chilena, o el chileno y la japonesa, mm, em, junto a la inclinación por estas melodías atmosféricas, se declaran, no sé, contrarios al matrimonio monógamo y partidarios de unas relaciones sexuales abiertas, que les gustan los mismos conciertos y también los mismos libros. Imaginemos un caso parecido, un muchacho senegalés y una sexagenaria suiza, para cambiar de edades, pero que ambos comparten eh, idearios o convicciones contrarios al tipo de vida mercantilizante y mercantilizada neoliberal, a la globalización capitalista. Son también de distinta cultura y se expresan en propiedades comunales y practican fórmulas de convivencia colectivas. Son también de distinta cultura. Yo creo que la identificación reductiva de que por tener distinta lengua o distinta religión de personas son de diferentes culturas es hoy muy paradójico en un ámbito o en un contexto de grandes intercambios y de una fluidez globalizada. Pero ¿no es todavía más absurdo plantear que hay una correspondencia entre la pigmentación de la piel y la cultura? ¿Es una persona por ser tener la piel más oscura, más clara, de una cultura distinta al de, al de otra? Mm, Vamos a dejarlo aquí. Con estos planteamientos, con estos interrogantes, dedicaremos el siguiente vídeo a por qué la esencialización, no sé, la idea de que una poeta como Amanda Gorman necesite que sus poemas sean recitados también por un muchacho o muchacha negra, porque la negritud significa algo, es la prueba del viaje del estereotipo racial a ningún lado, o sea, para quedarse donde estaba. Lo mismo que atribuir cualidades positivas a un personaje, o siempre obligatoriamente positivas a un personaje homosexual, simplemente porque antes había caracterizado de forma estereotipada a personas que hoy llamamos del colectivo LGTBIQ. O sea, lo que tiene derecho un chico negro es a ser un cabrón igual que un chico blanco. No tiene por qué interpretar papeles siempre de bueno, porque eso es estereotipado. Y una persona LGTBIQ también tiene derecho a ser un imbécil si quiere. Igual que los heterosexuales son imbéciles. O sea, no tiene por el ser parte de un grupo estereotipado no se resuelve con un estereotipo de signo contrario. Hoy hay muchos estereotipos que son completamente estúpidos y siguen existiendo. La puntualidad inglesa, la fiabilidad alemana. Los estereotipos en general son reductivos. Y creo que ningún grupo quiere sentirse reducido, sino tener derecho a ser juzgado o evaluado o visto o descrito por algo que no está escrito en el color de su piel o en su orientación sexual. Bueno, hablaremos de eso el próximo día. Ahora recomendaba este libro, Estereotipos y sesgos en las migraciones, en las narrativas sobre migraciones, en Tirando Blanc, no lo habíamos dicho antes, coordinado por Dolores Morondo, Elena Guidoni, y que es un libro de 2025, pero que hemos terminado de leer ahora estos días de 2026.